Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos acompañantes de Profeta Motero? ¿Se acuerdan que en mi último video yo les dije que teníamos que tener cuidado con esto de eh, prestar atención al relato bíblico de Moisés, el famoso Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Te acordás que te dije que no había que creerlos? Bueno, yo soy un loco. Mi idea es traer ideas nuevas, pensamientos nuevos, conocimientos nuevos. Así que vamos a pensar un poquito qué es lo que pasó realmente con Moisés. Vamos por acá. El relato de Moisés, la mayoría de los estudiosos bíblicos dicen que fue escrito alrededor de 1300 años antes de Cristo. ¿Entendés? El relato de Moisés fue escrito hace 1300 años antes de su nacimiento, el nacimiento de Jesús. Bien, ahí nos relata un montón de historias. Ahora vamos a ver cuál fue la historia de el famoso Moisés. El asunto es que Moisés pertenecía al pueblo israelita y vivía dominado o esclavizado por la nación de Egipto. Entonces, en un momento, los egipcios vieron que eran muchos los habitantes de Israel que estaban siendo dominados por ellos, crecían mucho, y mandó el faraón la orden de matar a todos los niños varones del pueblo israelita. Bien, así es que entonces este faraón decidió la muerte de los niños. Y bueno, en la desesperación, una de las mamás israelitas dijo, no, a mi hijo no lo van a matar. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso en un Moisés, el famoso Moisés es un canasto, lo puso ahí, lo revistió con brea y lo mandó a pasear por las aguas del río Nilo. Permiso. Entonces, salga usted, gato esculapio, salga. El asunto es así. Coincidimos con mi hijo en ponerle Esculapio al gato porque no tiene nombre, así que lo empecé a llamar Esculapio. Pero hace lo que él quiere y no me da bolilla jamás. Bien, les estaba contando del asunto de Moisés, que fue suelto, largado en las aguas del Nilo para que escape de la matanza que estaba haciendo el faraón sobre los israelitas. En eso, que fue largado en el Nilo, estaba la hija del faraón bañándose en el Nilo y cuando vio venir este canasto con un bebé lo agarró y se lo agarró para sí misma y dijo, este va a ser mi hijo, yo lo voy a adoptar como hijo y lo voy a criar como hijo. Bien, así que el famoso Moisés fue criado como hijo de la princesa, de la hija del faraón. Y todo esto está asentado en la historia humana. Esto sucedió. O sea que tenemos al Moisés, que hizo grandes obras, que supuestamente era un hijo, un enviado de Dios, y que creció en la corte real del faraón. O sea que tenía acceso al conocimiento, este Moisés tenía acceso a los conocimientos que tenía la humanidad en ese momento. Y acá me dedico a pensar un poquito que Dios, o lo que sea, el universo, la fuente primigenia, el dador de la vida, como vos lo quieras llamar, tiene en cuenta todos estos pequeños detalles. Él cuando utiliza a alguien para hacer algo, se encarga de acondicionar toda la vida de ese alguien para que mame o se alimente de ciertos conocimientos especiales. Así que factiblemente, posiblemente, este Moisés tuvo acceso a todo el conocimiento que tenían en ese momento los faraones, que tenían en ese momento acerca de las religiones.
Es importante que destaquemos y entendamos eso. Moisés no era un hombre común de la común comunidad, de la común pueblo, del común pueblo. No era eso Moisés. Moisés era un hombre escogido y preparado y toda su vida estuvo acondicionada para prepararse para que él lo tenía que hacer, lo que tenía que hacer. Bien. Partiendo de esta base de que nada sucede porque sí, de que todo está siendo calculado por el universo, me quedo con la idea de que Moisés tenía acceso al conocimiento que había en ese momento acerca de las religiones y la creación. Ahora bien, ya tenía ese pueblo egipcio, que obviamente el pueblo egipto era un pueblo interesado en aprender muchas cosas y abarcar todos los conocimientos posibles de la época. Así que tenía muy claro este conocimiento de los sumerios, que es la actual Irak. El conocimiento babilónico de los sumerios contempla una creación de aproximadamente hace 450.000 años. Ellos hablan de dioses o seres venidos del cielo, los famosos Anunnaki. Y bueno, Moisés tenía todo ese conocimiento, todo este aprendizaje, toda esta posibilidad de aprender y entender estos conocimientos. Y él tenía acceso, los tuvo de niño, los tuvo de joven e incluso de adulto. O sea, Moisés no era ningún improvisado, no era un neófito en el conocimiento de la humanidad. Él sabía. Ahora bien, este conocimiento de los sumerios data, dicen, en esto coincide la gran mayoría de estudiosos, que datan de aproximadamente 3.200 años antes del nacimiento de Jesús. Estamos hablando de 3.200 años. Calculan que la data de los conocimientos sumerios son de aproximadamente 4.500 a 1.900 años antes del nacimiento de Jesús. Pero específicamente acerca de estos conocimientos que tenían en esa época la sociedad sobre la creación sumeria y todo eso, datan de aproximadamente el año 3200 a.C. ¿Entendés? Estamos hablando de que ya había una creación dada 3200 años del nacimiento de Jesús. Y Moisés aparece con su creación en 1300 años antes de Jesús, mucho más posterior. Estamos hablando de más de 2000 años de posterioridad. Ahora bien, Moisés tuvo en cuenta todo esto, de tal manera que hay muchos relatos que ya están en el código sumerio, como por ejemplo el diluvio. El diluvio ya está asentado con anterioridad en los conocimientos sumerios. Ya se habla del diluvio, ya se habla de la creación. Todo el orden de la creación ya está dado en el conocimiento sumerio, mucho antes del conocimiento hebreo. ¿Entendés? Entonces ya tenemos cosas. Después el código de Hammurabi, que también está especificado en el libro de los sumerios, realmente fue toda una base para que después, durante la creación de los libros de Deuteronomio, durante, ¿cómo es que se llama? Reyes, Deuteronomio y varios libros más que fueron escritos por Moisés, ya estaban asentados en el libro de los sumerios. Por eso te digo que no tenés que creer en Moisés, no por una cuestión religiosa, por una cuestión de lógica. Él había tomado todo ese conocimiento, lo había recibido de algún lado. Escúchame, ya tenía todo a sus pies. Moisés tenía todo a sus pies. Era el hijo de la princesa, de la hija del faraón.
O sea que tenía todos los conocimientos a su disposición y él los había aprendido. Y todo lo que él aprendió después lo tuvo que revertir en la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y así lo hizo. Él empezó a compartir gran parte de lo que él había aprendido y recordaba. O sea que el libro de Moisés está basado en el libro de los sumerios. Por eso te digo que no le podés dar credibilidad al libro hebreo. Sí le tenés que dar credibilidad al libro sumerio. Y este libro sumerio existe y está totalmente decodificado. Para información te tenés que dirigir a todas las informaciones que nos dejó este hombre gran estudioso, Zacarías Sitchin. Está bien, están cuestionados, pero como todo en la vida, todo está cuestionado. Todo ahora, hoy en día está cuestionado. Sin embargo, la misma inteligencia artificial le da pleno reconocimiento y poder no, qué palabra rara. Los tiempos que vivimos me llevaron a decir esta palabra, pero no es poder. Plenos conocimientos y autoridad a decir que la creación y todo lo que gira en torno a la creación humana está asentado en el libro de los sumerios. Bien, nada más. Te quería dejar ese concepto para que lo tengas en cuenta. Cuando hablamos del concepto israelita de la creación, es una copia de los sumerios. Es una copia. Moisés hurgó en su mente, recordó todo lo que había aprendido y trató de volcarlo a este pueblo nuevo que estaba saliendo de la esclavitud y volcándose a la libertad. Qué interesante, qué interesante. Yo soy un convencido de que nada sucede por azar y que todo está preparado por una conciencia cósmica, está determinado para que lo entendamos y también para que lo empleemos correctamente. Eso me es fascinante. También podríamos hablar, y acá podríamos entrar en el terreno ufológico, de qué fue lo que vio Moisés. ¿Cómo es que Moisés vio una planta, una zarza, una planta, un arbolito, un arbusto, que se prendía fuego y que se quemaba y que no se consumía? Ese es el relato bíblico. Él veía que el arbolito estaba prendido fuego, pero no se consumía. ¿El arbolito estaba prendido fuego? ¿El arbusto estaba prendido fuego? ¿O emanaba una luz? ¿O había una luz que lo estaba cubriendo, que lo estaba alimentando y que le estaba dando fuerzas? Y entonces él interpretó que se estaba prendiendo fuego, pero realmente quizás había una luz en ese arbolito. Te repito esta historia de mi idea básica, es que el universo, la fuente creadora, lo que sea que haya, la conciencia cósmica, me encanta ese nombre que yo le doy, conciencia cósmica, la idea de que hay una inteligencia dirigiendo todo ese universo, tomó parte y preparó a este Moisés para el momento en que Moisés tuviera que hacer esta salida de Egipto y rescatar a este pueblo esclavizado para llevarlo a la libertad. Es fascinante, fascinante todo lo que ha sucedido en la historia humana. Es fascinante. ¿Por qué? Porque entiendo que siempre estuvieron metidos ellos, los hermanitos del espacio, los seres de otros mundos, que en algún momento tuvieron participación y manipulación genética para que hoy naciera el ser humano, fuera creado el ser humano, y siempre han estado sobre la humanidad, dirigiendo sus pasos, guiándolos, encaminándolos, dirigiéndolos a buen fin. Pero la humanidad está creciendo y está aprendiendo y hace continuamente las cosas mal. Por eso hoy estamos a punto de vivir una tercera guerra mundial. ¿Escuchás a ABBA? Qué lindo. Qué tema, chiquitita, qué tema de ABBA. Me encanta. Bien, ellos siempre estuvieron preocupados por el crecimiento espiritual de la humanidad.
y están ahora tan preocupados como antes. Ahora bien, ese Moisés que sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud egipcia, y les dio la libertad, el pueblo israelita, es hoy en día el principal pueblo esclavizador de la sociedad humana. Qué interesante que ellos repiten la historia, porque ellos son netamente imperialistas. No el judío común, no el judío que trabaja, que estudia, que va a la escuela, no. Te hablo del sionismo, de lo que es el sionismo dentro de las líneas judías que hay. El sionismo es muy fuerte, muy grande, y ellos tratan de apoderarse y de causar caos dentro de toda la humanidad. Bien, eso es parte de la humanidad misma. Eso es equivocarse el camino, hacer las cosas mal y realmente agarrar el mal camino y hacer todo mal. Y así vemos que el sionismo ha penetrado en todo. Ha penetrado en Inglaterra, ha penetrado en los Estados Unidos y sigue haciendo estragos en toda la humanidad y tratando de consumir a su favor a toda la humanidad, sacando la mejor ventaja de todos los pueblos que hay en la tierra. Esto es el sionismo. Esto es el sionismo. El famoso sionismo de Hertz y de Teodoro Herzl, y no me acuerdo el nombre de Einstein, pero son los que están trabajando acá en Argentina, son los que están actuando acá en la Argentina. Y gracias a todo esto que está haciendo el hombre actualmente, no le podemos dar ninguna gracias a Moisés por lo que él hizo con la humanidad liberando al pueblo israelita. Para nosotros eso no es ninguna bendición, eso es una obra descarada de la humanidad, es una tomada de pelo, es un abuso constante del pobre humano. Y nos toca sufrir en esta etapa de la historia argentina. Pero estamos prontos a salir adelante. Bien. Bien, llegué. Hoy es 25 de agosto. Hace 2 minutos que empezó el 25 de agosto. Estoy haciendo este videito a la noche. Empecé el 24 y ya es 25. Cuando recibas este video va a ser día lunes. Iba a estornudar, pero no estornudé. Quiero que crezcas con todos estos conocimientos. Ojalá que vos entiendas que tenemos que rever la historia humana y reentenderla, porque nos la han dado digerida, y digerida religiosamente, y hoy usamos la lógica más que la religión. Estamos siendo buenos, correctos, coherentes, educados. Ya no necesitamos el ABC bíblico o el ABC de la religión, de haz esto y no hagas aquello. No lo necesitamos. Ya entendemos que la humanidad es moralmente buena y éticamente buena y tiene que ser moral y éticamente correcta. Eso ya lo hemos aprendido. Ya lo aprendí de mamá, de papá, de la escuela. Ya lo aprendimos. Somos un pueblo occidental maravilloso. Pero tenemos que reentender y reestudiar todas estas historias religiosas que nos han metido en la cabeza y que no son así. Que no son así por una cuestión de lógica. Como te digo, Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en el 1300 a.C., mientras que en el 3200 a.C. ya había datos, conocimientos de esta creación sumeria. Y Moisés los había aprendido por pertenecer o estar en parte de la corte real del faraón. Él tenía acceso a estos conocimientos, los tenía y los estaba volcando a ese nuevo pueblo para que ese nuevo pueblo entendiera que había Dios, una creación sobre ellos cuidándolos. Y Moisés hizo eso. No les compartió nada nuevo, les compartió algo que ya estaba. Y todos decimos Moisés no hizo nada, lo hizo la vida misma, lo hizo la fuente creadora, el universo, Dios, la conciencia cósmica o como vos quieras llamarlo. Pero Moisés no hizo nada.
no era ningún gran hombre, era un hombre común y tenía bastantes datos de brutalidad en su persona. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Se llegó al pensamiento, al entendimiento, a la idea de que quizá Moisés era tartamudo, ¿entendés? No podía hablar públicamente, por eso hablaba a su hermano Aarón. ¿Por qué hablaba Aarón? Porque él era posiblemente tartamudo, se ponía muy nervioso cuando tenía que dirigirse a las masas. Y bueno, estos son pequeños detalles que nosotros hoy tenemos que tomar en cuenta. Que tenemos que tomar en cuenta para entender la vida misma, nada más. Bueno, hasta acá llegamos. Hoy ya es lunes 25 de agosto del 2025. Y si te gusta lo que digo, te interesa, te llama la atención o lo que sea, te pido que por favor te suscribas a Profeta Motero. Este videito también va a ir a parar a Profeta del Silicio. Pero les voy a pedir a todos los que son profetas de Silicio, suscriptos a Profetas de Silicio, que se anoten con Profeta Motero. Porque en algún momento me voy a centrar únicamente en Profeta Motero. Porque Profeta Motero está haciendo todo lo posible por empezar a salir a las rutas y a empezar a hablar, disertar mis pensamientos en las rutas mientras ando la ruta y mientras vemos paisajes. Bueno, dale, por favor, suscríbete que quiero llegar a ser mucho más. Chau, chau, hasta luego.